Este es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo. Hola jóvenes verdaderas, bienvenidas a este podcast Joven Verdadera en el nuevo año 2026. Si escuchaste nuestro episodio del 30 de diciembre, sabes que terminamos el año examinando el corazón y yo personalmente siento que esa es la mejor forma de cerrar un año. Pero hoy, al comenzar un nuevo año, queremos hablar de algo que siempre aparece en enero, las resoluciones. Las metas, los cambios, las listas de este año sí. Y solo que hoy queremos verlas desde una perspectiva muy diferente, porque no se trata de hacer metas por hacerlas simplemente, sino de entender desde qué lugar las estamos escribiendo. Y para eso queremos mirar la vida de alguien que, aunque vivió hace cientos de años, sigue siendo muy, pero muy relevante para nosotros en el 2026. Y hoy nuevamente estamos varias del equipo de Aviva Nuestros Corazones para compartir con ustedes este inicio del año 2026. Hola Albe, Valeria, Yamel y Lian, digan su nombre nuevamente y su saludo para que sepan quién está hablando. Feliz año nuevo. Hola, Yamel, ese fue Yamel. Sí, claro, yo. Hola chicas, Lian por aquí. Valeria, bendiciones. Kialbelina, feliz 2026. Bueno, hola chicas, bienvenidas de nuevo y vamos a iniciar hablando de Jonathan Edwards con Yamel y quiero que nos cuentes quién fue él y por qué el ejemplo de este joven nos debe importar tanto el día de hoy. Claro, Sara, Jonathan Edwards fue un pastor y teólogo del siglo XVIII, que se parece a Spurgeon en un sentido porque ambos hicieron cosas bien importantes a los 19 años y eso es lo que más me impresiona. Este joven escribió sus famosas resoluciones cuando él tenía solo 19 años. Las famosas 70 resoluciones, no 5, 70 resoluciones de Jonathan Edwards. O sea, imagínense eso, 19 años. Yo no sé ustedes, pero yo a los 19 años, créeme que yo no estaba pensando en eso y no quiero ni hablar de lo que yo andaba pensando cuando yo tenía 19 años. Bueno. Pero a esa edad, la mayoría está pensando en estudios, en amistades, en redes, en identidad y en cuánta cosa trivial que pueda parecer. Pero este joven, Jonathan, estaba pensando en cómo puedo vivir cada día para la gloria de Dios. Yo no pensaba en eso. No creo que nadie ande pensando en eso a los 19 años. Y es por eso que es lo sorprendente de Jonathan Edwards. Y él escribió, como les digo, 70 resoluciones, no 5, no 10, 70. Que no eran metas superficiales tipo voy a mejorar mi rutina, voy a tomar más agua, voy a hacer ejercicio, la mejor versión de mí. No, nada que ver. Sus resoluciones eran profundas, tan profundas que a veces yo las leo y digo, wow, pero yo no llego a ese nivel de profundidad. Eran totalmente bíblicas y, lo más importante, completamente centradas en Dios. Yo les voy a leer unas cuantas que me dejaron como like. Por ejemplo, él decía, vivir con todas mis fuerzas mientras viva. No perder ni un minuto, sino aprovecharlo para lo que glorifica a Dios. Y oigan esta, vivir como desearía haber vivido cuando llegue el día de mi muerte. Yo no, o sea, no son cosas que uno tiene realmente como presente en nuestra vida. O sea, y estas metas o estas resoluciones no tenían nada que ver ni con productividad vacía, ni con la idea de nuevo año, nuevo yo. Nada que ver. Tenían que ver con rendir su vida entera a Cristo con intencionalidad, con santidad y con una dependencia diaria del Señor. El enfoque de Jonathan Edwards es profundamente contracultural el día de hoy, porque vivimos en un mundo que nos dice, sigue tu corazón, enfócate en ti, acuérdate de tus metas personales y la clásica, haz lo que te haga feliz. Pero Edwards decía algo totalmente al revés, invertido, contracultural, a todo 180 grados diferente, todo al revés. Porque él dice, vivo para la gloria de Dios y todo lo demás se ordena alrededor de esto. Eso es vivir de una manera contracultural.
Eso es completamente opuesto al espíritu de nuestro tiempo, al espíritu de este mundo. Hoy muchas metas tienen que ver con qué, con autoimagen, con productividad, con validación. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo en sí mismo, pero él entendía que su vida era demasiado valiosa como para vivirla centrado en sí mismo. Y eso aplica para nosotros. O sea, tu vida es demasiado valiosa como para que tú la vivas centrada en ti misma. Entonces, por eso, Sara, es que sus resoluciones siguen teniendo tanto impacto hoy en día. ¿Por qué? Porque nos recuerdan que el verdadero propósito no comienza con nosotras, sino con Dios. Y cuando tus metas o tus resoluciones o lo que tú quieras hacer nacen desde ese lugar, es decir, de un corazón rendido, de una vida orientada hacia Cristo, entonces ya tú no estás buscando solo mejorar tu año, entre comillas, sino tú estás buscando vivir para lo que realmente importa. Y eso es vivir para Cristo. Wow, me encanta eso, porque no estamos hablando de metas que son para ser más productivas, sino metas que de verdad y realmente transforman nuestro carácter, nuestra fe y realmente nuestra vida entera. Y todo esto nos lleva a algo que queremos hacer juntas hoy en este episodio. Como mencionó Yamel, Jonathan Edwards escribió 70 resoluciones, pero no vamos a poder verlas todas hoy. Entonces, mientras que preparábamos este episodio, cada una de nosotras escogió una de esas resoluciones que nos confrontó o que nos animó o que vamos a decir que simplemente nos hizo pensar diferente sobre este nuevo año. Así que queremos tomar un momento para compartirlas contigo el día de hoy y no como un ejercicio teórico, sino como mujeres que también están luchando, que están creciendo y aprendiendo a vivir con propósito. Entonces voy a comenzar. La resolución que más me llamó la atención, Yamela mencionó hace un momento y se lee así. Tomo la resolución que viviré de tal forma que hubiera deseado hacerlo cuando me muera. Wow, o sea, eso me impactó demasiado, porque creo que muchas veces yo vivo en automático, pensando en lo que debo terminar hoy para sentir que sí, que ya completé toda la lista de tareas que tenía, o tal vez buscando descanso a corto plazo con una serie o con las redes. Y no dándole mucha mente a mañana porque, bueno, mañana, el Señor se encarga de mañana. Y realmente eso es verdad y es bueno vivir un día a la vez, confiando que el Señor tiene nuestros días en sus manos. Y creo, pero el problema es que creo que podemos errar de irnos a un extremo de no vivir con intencionalidad. Cuando leí esta resolución, me saltó de la página porque justo estábamos hablando de un tema similar en el grupo de jóvenes de la iglesia y yo sirvo ahí. Y le pedimos a las jóvenes que hicieran justo ese ejercicio de imaginarse a ellas mismas en sus últimos días de su vida, en la cama donde van a morir, ¿verdad? Y le dijimos que pensaran en sus vidas y que se preguntaran qué quisieran que hubiesen hecho para sentirse satisfechas con sus vidas en ese momento. Y aunque el ejercicio no fue para mí, la verdad es que yo me quedé rumiando esa pregunta y me quedé pensando en eso todo este tiempo. Eso fue ya hace como un mes y medio. Y se me ha quedado en mi mente. Entonces, cuando vi esta resolución, de verdad que como que me llamó muchísimo la atención y creo que es algo que el Señor de verdad quiere que yo esté pensando en el 2026. Wow, gracias, Sara, por compartir eso. La resolución que más me confrontó a mí de todas fue la número 28, que dice, estoy resuelto a estudiar las escrituras tan firmemente, constantemente y con frecuencia, al punto de que pueda encontrar y plenamente percibir que estoy creciendo en el conocimiento de ella. Y he escogido esta resolución en particular porque muchas veces también lleno mi agenda de tantas cosas que al leer la palabra lo hago de manera muy rápida y no siempre con el detenimiento necesario. Y me gustaría estudiarla así, como dice Edwards, que al terminar de leerla pueda percibir que he crecido en mi conocimiento de Dios, que su palabra se haga vida en mí, que realmente quede guardada en mi corazón. Amén, Albe. En mi caso yo escogí la resolución número 56 y dice así.
Estoy resuelto a nunca detenerme ni ablandarme en lo más mínimo en mi lucha con mis corrupciones, no importando si no he podido lograrlo. Esta resolución en particular me toca profundamente porque poco a poco, a lo largo de mis años siendo creyente, Dios me ha ido dando una profunda comprensión de lo que es y lo que implica la batalla espiritual contra la carne, contra mis propios deseos y pasiones, y es una batalla con un enemigo que nunca da tregua. Por eso estoy llamada a todo el tiempo a velar y orar, porque mi lucha es contra los poderes de las tinieblas. Y así como Jonathan Edwards, oro a Dios que no me permita rezagarme ni un solo día y que siempre me recuerde que el mismo evangelio que me salvó continuará haciéndome libre en esta batalla diaria entre la carne y el espíritu. Wow, Lian, me encantó tu resolución. A mí la que más me impactó fue la 25, que dice, resuelvo examinar constante y cuidadosamente aquello en mí que provoque la menor duda del amor de Dios y dirigir todas mis fuerzas contra ello. Y esta resolución me recuerda que la vida está llena de situaciones que no planeamos, momentos que no salen como queremos o circunstancias que simplemente se escapan de nuestro control. Y cuando esto sucede, nuestra fragilidad queda muy expuesta y el primer blanco de nuestro cuestionamiento es Dios mismo, ¿no? Surge ese pensamiento sutil pero peligroso de si Dios me ama, ¿cómo puede permitir esto? Y ahí, cuidado. Porque si dejo que ese pensamiento eche raíces, pronto me veo dudando del amor de Dios. Y Edwards me reta a no ser pasiva frente a estas dudas, sino examinarlas intencionalmente y a luchar activamente contra todo lo que quiera nublar la certeza del amor de mi Padre. Y por esto esta resolución me confronta, porque revela que mi tendencia natural a interpretar el amor de Dios es a través de mis circunstancias y me invita a hacer justo lo contrario, a interpretar mis circunstancias a la luz del amor firme, inmutable y eterno de Dios. Y para combatir esos momentos de confusión, debo buscar recordatorios intencionales de su amor. A mí me encanta pensar que Él me ama con un amor perfecto y que ahora mismo está preparando un lugar para mí en el cielo. Esa verdad me da perspectiva y me recuerda que lo que vivo hoy es temporal, pero su amor es eterno. Esta resolución me llama a vigilar mi corazón, a enfrentar mis dudas y a anclarme en la verdad que sostiene mi fe. Dios me ama siempre, incluso cuando no entiendo lo que Él hace. Wow. Wow, me encantaron todas esas resoluciones. Y imagínense, hay 70, entonces pudiésemos seguir. Pero ahora quiero, chicas, que apliquemos estas resoluciones. ¿Cómo van a aplicarlas en el 2026? En mi caso, para hacerlo práctico, esto significa establecer hábitos y decisiones concretas. Primero es ser fiel en lo pequeño, es cuidar mi comunión diaria con el Señor, organizar mejor mi tiempo y elegir descansos que realmente restauren y no sean así como por simplemente descansar sin pensar. Es no algo que me distraiga, que sea un descanso real en la palabra. Pero también quiero dedicarme al servicio del Señor con un corazón disponible, sea donde sea que Él me ponga. Y hoy mi primer ministerio es mi familia y yo quiero servirles con más presencia y propósito. Pero también quiero ser intencional en los ministerios donde Él ya me ha colocado, en el ministerio de jóvenes, yo también sirvo en grupo de parejas y también incluso en este espacio con ustedes, aquí en este podcast de Joven Verdadera. Y sé que mi servicio puede cambiar con las temporadas, pero en el 2026 quiero mantener mis prioridades alineadas y decir que sí al Señor con más prontitud, con más humildad y más enfoque. Para mí, esa es la forma más práctica de vivir esta resolución en este año que estamos entrando ahora. Amén. Wow. Y para mí, la resolución me ayudará más a parecerme a Cristo, ya que cuando pasamos un tiempo constante en las Escrituras, somos transformadas y nuestro carácter refleja más quién es Él, su amor, su gracia y muchas más características. Y entonces para aplicarla, pienso poner en mi calendario o mi agenda una nota, de modo que cada día pueda recordar leer su palabra, y también pensé en tener un cuaderno de notas para apuntar lo que leí
y lo que me enseñó Dios por medio de esa porción. Y también, muy importante, buscar a alguien que pueda darle cuentas de cómo van mis lecturas y mi tiempo devocional con Dios. En mi caso, la resolución número 56, que fue la que escogí, allanará mi camino para mantenerme siempre alerta, recordando que un día mis luchas terminarán y anhelamos ese día y las corrupciones de mi carne también cesarán. Para no olvidar esto, tengo pensado buscar y memorizar versículos específicos de las Escrituras, quizás uno por semana, para mantener hablándole verdad a mi alma, a mi mente y a mi corazón. Y así, de esta manera, mi carne entonces irá perdiendo poder y terreno en mi vida hasta que solo el poder de la palabra reine sobre cada área de mi vida. ¡Qué bonito! Miren, para poder aplicar mi resolución, me encantaría escribir cada día una evidencia, aunque sea pequeñita, de cómo Dios mostró su amor. Quizás es una respuesta a una oración, un versículo que habló en particular a mi vida, una conversación. Y esto me va a ayudar a entrenar a mi corazón a ver su bondad, incluso en los días que son difíciles. Y porque para mí, una de las cosas más complejas es detener y reemplazar los pensamientos que siembran duda. Entonces, cada vez que surja la frase, ¿será que Dios me ama si permitió esto? Debo reemplazarla por una verdad bíblica. No puedo dialogar con la duda. La tengo que confrontar con la palabra. Y yo soy muy de querer resolver problemas. Y entonces debo practicar la rendición inmediata. Cuando algo esté fuera de mi control, como una decisión, una conversación o algún miedo, tengo que decidir entregarlo en oración en ese momento, sin esperar a que la ansiedad crezca, porque una entrega rápida va a evitar que tenga una duda profunda. Así que en 2026 quiero vivir más consciente y agradecida del amor de Dios, disciplinando mi corazón para que mis circunstancias no definan su amor, sino que su amor defina cómo veo mis circunstancias. Wow. De verdad me encantaron todas sus respuestas, todas súper buenas. Y como dije hace un rato, son muchas resoluciones, son 70 y todas son tan ricas y buenas y profundas. Entonces, como no vamos a tener tiempo de leerlas todas, quiero motivarlas a ustedes, jóvenes, a ir a leerlas y a unirse a nosotras en tal vez ver cuál de estas 70 resoluciones les llama la atención y tal vez quieran aplicar en su 2026. Pero si tú quieres escribir tu propia resolución, si quieres, tienes una idea muy específica de lo que quisieras que el Señor trabaje en tu corazón y en tu carácter y en tu vida en el 2026, tenemos aquí 3 preguntas guía que pueden ayudarlas a formar estas resoluciones. Primero, en el momento que estés escribiendo tu resolución, piensa, ¿esto glorifica a Dios o solo me da validación? Segundo, ¿dependo de su gracia o de mis fuerzas para cumplir esta resolución? Y tercero, ¿esta meta tiene valor eterno o solamente tiene valor momentáneo? Y nada, esas son algunas preguntas que pudiesen ayudarlas a comenzar a pensar en cómo pueden escribir sus resoluciones de una forma que glorifiquen a Dios y que las lleven a parecerse más a Cristo en el 2026. Y llegamos al momento de la verdad. Al comenzar este nuevo año, recuerden que no necesitan reinventarse ni construir un nuevo yo. Necesitas un corazón más rendido a Cristo. Jonathan Edwards nos enseñó que las resoluciones no son listas para mejorar nuestra productividad, sino recordatorios que alinean nuestro corazón con los propósitos y planes de Dios. Que este 2026 lo vivas así, con intencionalidad, dependencia diaria del Señor y la mirada fija en lo eterno. Bueno, chicas, gracias por estar aquí compartiendo conmigo estas resoluciones. Siempre es un placer poder compartir con ustedes. Igualmente, gracias. Igual. Gracias, chicas. Y esperamos que esto haya sido un ancla, un momento, tal vez un punto de partida para todas las jóvenes que nos están escuchando para
que vayan pensando en cómo escribir sus resoluciones para la gloria de Dios en el 2026. Nos vemos la próxima semana en el podcast Joven Verdadera. Bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.